Buenas noches, profesor Juan Sebastián. Mi nombre es Luis Salazar, estudiante de Administración Logística, para lo cual doy inicio al desarrollo de la actividad número uno de Logistic Process and Tools y del caso McCall LTI. Bueno, de acuerdo a lo mencionado en el PDF. Esta es una empresa que hace importaciones de carbón desde Colombia y el cual el volumen es de 25.000 a 35.000 toneladas métricas. Los puertos de origen serían Barranquilla, por un lado, o Buenaventura. Para lo cual, mirando y revisando la información que tenemos que por el puerto de Barranquilla tenemos el cargue dentro del buque, la carga será entregada dentro del buque y lo que asumirá el vendedor son los costos operativos únicamente del cargue. Por esta razón, el Incoterm utilizado es el Freight on Board, donde el vendedor sube la mercancía al buque. Y por otra parte, para el puerto de Buenaventura, la idea es que el vendedor entregue 35 toneladas en el puerto de destino y este se hace cargo del costo del descargue e impuestos en destino. Para lo cual manejaríamos el Incoterm, el DDP, y en donde se encarga de todo, de las aduanas, del flete, del impuesto y del envío. Tenemos que tener presente que el Incoterm es el término internacional de comercio bajo el cual se hizo la negociación. Ya validando, digamos, a manera de análisis, el puerto que sería más beneficioso para la empresa sería el puerto de Barranquilla, ya que de acuerdo al transporte que se maneja o que se estipuló manejar, serían 30 mulas ratoneras, para lo cual tendríamos 48 horas para hacer estos descargues. Y ya en el puerto de Buenaventura la idea es manejar un volumen de 35 toneladas, pero llevándolos al puerto de destino. Ya por distancia se incrementarían, digamos, los tiempos y obviamente la operación tendría algunos retrasos por el volumen de las toneladas que quieren moverse por este puerto. Analizando, digamos, ya la gráfica para los términos internacionales de comercio, el Incoterm, en la cual visualizamos que el FOB, perdón, es en el cual nos permite ver que llegamos hasta la etapa donde subimos la mercancía al buque. Y ya para el DDP, obviamente ya el vendedor se hace cargo de todo, como lo mencioné anteriormente. De acuerdo a las tarifas que se manejan actualmente en Colombia, obviamente para combustibles e insumos y peajes, obviamente la distancia desde las minas ubicadas en Boyacá tendríamos más, digamos, como en un punto central. Y pues obviamente digamos que las carreteras para Buenaventura en algunos momentos no son las más adecuadas y para Barranquilla sería de pronto más asequible. Tendríamos más peajes, pero el costo-beneficio sería, digamos, la disponibilidad en las vías. La variación de precios en las vías principales tendríamos que prácticamente sería desde Bogotá a Barranquilla. Y la otra que tendríamos es de Bogotá a Buenaventura. Si vemos los costos Bogotá-Barranquilla, pues obviamente
El de Barranquilla es un poco más costoso, pero lo que les mencionaba, de pronto tenemos los tiempos en el puerto. La distancia del puerto de Buenaventura a Brasil es mucha más larga que del puerto de Barranquilla a Brasil. Mirando, digamos, ya para nuestra lista de chequeo de los documentos que necesitaríamos para, para nuestro embarque marítimo, obviamente necesitamos la información básica, eh, la cual es nuestra factura comercial, nuestra eh, nuestra factura comercial, la lista de empaque, el conocimiento de embarque, el BL, que es el documento de transporte, que es el Bill of Lading, la carta de porte, la póliza de seguro y el certificado de origen. Los documentos más importantes que debemos tener es la factura comercial, ya que con este documento es en el puerto de destino. Para hacer la aduana se requiere adicional del documento de transporte, ya que el documento de transporte es con el cual también se determina el peso total con el cual estamos llevando nuestra mercancía. Bueno, en la parte que estamos validando en este momento son los pallets. Los pallets normalmente para los embarques marítimos son los que van interno dentro de cada uno de estos. Hay diferentes tamaños como los visualizamos en las gráficas, en los cuales determinamos que de acuerdo a la mercancía cuál es el que se puede llegar a utilizar en mejor forma. Se, se solicita que la mercancía que va en los pallets vaya de cierta forma que va en los pallets vaya de cierta forma embalada con sunchos de plástico, suncho metálico, para que las cajas o las piezas que van en la estructura del pallet no se muevan dentro del desplazamiento del contenedor desde el punto de origen al puerto y del puerto al sitio de destino. Por otra parte, los pallets tenemos de diferentes categorías. Son los dry van, los reefer, los tank o sister, los flexi tank, open side, el open top y el flap rack. En la siguiente imagen podemos visualizar, digamos, los tamaños de los contenedores. Tenemos contenedores de 20 pies y de 40 pies. Como lo mencioné anteriormente, los flat rack o los contenedores que ya vienen totalmente sellados o los contenedores que son para refrigeración, de acuerdo al tipo de material. Digamos, para la mercancía que estábamos moviendo en el caso anteriormente, lo del carbón, hay unos buques que son totalmente adecuados para el transporte de minerales, en este caso del carbón. Para lo cual digamos que a diferencia de los buques que mueven los contenedores, que son buques contenerizadores, estos mueven solamente son contenedores con mercancía interna en cada uno de estos. Bueno, para mí, digamos, lo más importante en el tipo de contenedor que vayamos a utilizar es conocer muy bien qué carga estamos utilizando. Digamos, los dry van es para carga seca, el reefer es el contenedor
que es, que es, que tiene una temperatura para conservar los elementos que se necesitan refrigerar. Los tank o cistern, ese depende del líquido que vayamos a mover, que no sea inflamable, y de acuerdo a esto, digamos, son de acuerdo a algunos materiales que lo requieren en este tipo de tanques. El flexi tank, que es dentro del mismo contenedor que va, eso también es de acuerdo al material que se vaya a hacer. Y el open side es de acuerdo al tipo de mercancía que tengamos. El open top es de acuerdo también a alguna mercancía que se esté movilizando, que no necesita que el techo del contenedor esté, digamos, sellado. Y el flat rack es para algún tipo de mercancía sobredimensionada hacia los costados o hacia los laterales del contenedor, que permite movilizarla de esta forma. Ya, digamos, para terminar mi presentación, dejo la bibliografía que se manejó para cada una de la información, sin antes dejar de no mencionar la importancia de los Incoterms, ya que son los términos internacionales de comercio con los cuales se hacen negociaciones y para los cuales se tiene presente qué responsabilidad tiene el vendedor y el comprador, ya que en algunos casos, si no se logran identificar de la forma más adecuada, el vendedor no tiene presente el sobrecosto que puede llegar a tener si es el responsable en caso tal de manejar un DDP, que tiene que ser responsable de todo, digamos, las partes de aduanas en origen y en destino, con sus gastos locales, de acuerdo, digamos, al sitio en donde tenga que hacer los mismos. Por esta razón es importante que el Incoterm los conozcamos y, más que conocerlos, visualicemos cuáles son las responsabilidades de los vendedores y de los compradores, para que no se tengan sobrecostos en cada uno de estos. Profesor, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios.